Bueno, hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es la hipérbola, la otra sección cónica que nos hace falta. Primero que todo, pues vamos a dibujar cómo es una hipérbola para que ustedes entiendan cuáles son las principales características. La hipérbola consiste en dos líneas que se encuentran separadas. Listo. Eh, Dos líneas que se encuentran separadas oblicuas, como ustedes pueden observar. Eh, y pues obviamente ellas traen unos focos, parecido a la elipse. Esos focos los traen adentro. Y pues vamos a colocar aquí, estos son los focos. Estos puntos verdes de acá vendrían siendo los vértices. Listo. Y ahí tenemos las dos líneas. Entonces digamos que son como los puntos principales en una hipérbola. Vértices que me van a señalar los extremos y los focos que pues van a quedar en este caso dentro de las líneas, ¿sí? Ahí tenemos los focos. Es muy parecido a la elipse. La elipse también tenía vértices, también tenía focos, pero pues bueno, los tenía invertidos, ya que en una elipse los vértices quedan más allá de los focos quedan entre los vértices. En este caso nos damos cuenta que es al revés, que entre los focos van a quedar los vértices. La elipse, vuelvo y repito, los focos quedaban dentro de los vértices. La hipérbola, los vértices quedan dentro de los focos. Bueno, obviamente también podemos tener hipérbolas, aquí podemos hablar que eso es en el eje X, pero pues también hay hipérbolas en el eje Y. Es decir, que nosotros podemos tener una línea aquí hacia arriba, pero siempre va a existir esta línea, ¿cierto? Y de pronto podemos tener una elipse por acá, la otra, perdón, elipse no, una hipérbola por acá, la otra hipérbola por este lado. Fíjense que aquí volvemos a tener los vértices y los focos siguen quedando por fuera de los vértices. Listo, vendrían siendo, digamos que aquí el foco, llamémoslo foco 1, foco 2, y aquí tendríamos lo que son los vértices 1, vértice 2. Entonces, esto sigue siendo una hipérbola, solamente que pues está en el eje Y, esto está en el eje X. Bien, ahora vamos a proceder de una vez a indicar cuál es la ecuación de la hipérbola. Entonces, nosotros tenemos que eh, vamos a empezar por el caso en que la hipérbola tenga centro en 0, 0. ¿Cuál centro? Pues el centro vendría siendo el punto medio entre los dos vértices. El punto medio entre los dos vértices. Este vendría siendo el centro de mi hipérbola. Entonces vamos a suponer que ese punto preciso queda en el eje 0, 0. O sea, en el origen. Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí el plano cartesiano y aquí tenemos mi hipérbola. ¿Listo? Tenemos el eje Y tenemos el eje X. Entonces si ustedes se fijan, yo puedo, bueno, bauticémoslos para que ustedes lo tengan más claro, X y Y. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una hipérbola acostada. Bueno, vamos a llamarla paralelo al eje Y o más bien sobre el eje X, como ustedes quieran. Se puede decir. Entonces, por ejemplo, aquí sobre de esta forma, ¿cierto? Tenemos sobre el eje X. Fíjense, si este es el centro, significa que yo aquí tomé dos cuadritos, o sea que para este lado también tomo dos cuadritos. ¿Listo? Para cumplir la condición de que estamos trabajando mi hipérbola con centro. Esto es con centro en 0, 0. ¿Listo? Estamos trabajando con centro en 0, 0. Bien, la ecuación de esa hipérbola que acabo de dibujar pues tiene ciertas variables. Entonces vamos a escribir la ecuación para luego distinguir cuáles son las variables. La ecuación viene siendo x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Fíjense que esta ecuación es exactamente igual a la ecuación de la elipse. La única diferencia es que aquí hay un negativo.
en la elipse había un positivo. En este caso de la hipérbola es un negativo. Y vamos entonces a identificar qué es A, qué es B. ¿Listo? Aquí también se cumple lo que se cumplía, y es que C al cuadrado es, o más bien, perdón, B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ya les voy a decir. Entonces, partiendo aquí desde el origen, vamos a suponer que de aquí al primer punto, o sea, al vértice, yo tengo mi distancia, vamos a decir que esa es la distancia A, ¿listo? O sea que aquí tendríamos A, la distancia que hay de aquí a acá. Y la distancia que hay del centro a esto pues vendría siendo menos A. O sea que ya vamos identificando que A viene siendo la distancia del centro hasta mi vértice. Y luego el foco, vamos a suponer que el foco quedó acá. ¿Listo? Este es mi foco. Esa distancia que hay del centro a mi foco, este es el foco, esa distancia viene siendo lo que llamamos C. ¿Listo? Esa distancia es lo que viene nosotros llamando C. ¿Listo? Y finalmente, pues si yo tengo los dos focos y tengo mis dos vértices, pues yo tendría A y tendría C. Por lo tanto, con la ecuación que tengo aquí puedo encontrar mi B. Ese B, lo que pasa es que, bueno, en este caso nosotros podemos dibujar una especie de rectángulo o cuadrado que pasan por acá. ¿Listo? Y prácticamente la distancia acá vendría siendo B, la distancia que hay del centro, en este caso como estamos en el origen, al punto de acá es lo que viene siendo B. Pero bueno, eso ya, obviamente ustedes van a decir, no, pues eso es un cuadrado, o sea que B es igual a... No, no siempre, esto a veces puede ser un rectángulo, eso depende del ejercicio, y ahorita cuando resolvamos un ejercicio se lo van a identificar mucho mejor. Aquí simplemente estamos analizando dónde queda cada punto de la ecuación. ¿Listo? Fíjense también otra cosa que quería mostrarles, y es, aquí van a pasar rectas llamadas las asíntotas, rectas que no van a tocar ningún punto de la hipérbola, por eso son asíntotas. Incluso este cuadro que estoy dibujando, sale a partir de esas asíntotas. ¿Listo? Entonces, son rectas, estas dos rectas que estoy dibujando aquí, son las asíntotas, siempre tienen que pasar por el centro y no tocar ningún punto de la elipse, de la hipérbola, perdón. Entonces, esas vienen siendo las asíntotas de nuestra elipse. ¿Que hay una ecuación para encontrarlas? Claro, la ecuación para encontrar esas asíntotas pues equivalen a que es, o sea, cuando me dicen aquí, ustedes se dan cuenta que es una línea recta, ¿cierto? Y debería obedecer la ecuación de una línea recta, que la voy a escribir por acá. La ecuación de una línea recta es igual a y igual a mx más b. Esa es la ecuación de una línea recta. Por lo tanto, la ecuación que ustedes podrían obtener acá vendría siendo para una de las asíntotas y igual a b sobre a por x, o y igual a menos b sobre a por x. Fíjense que esta b sobre a me estaría dando la pendiente. Obviamente esto aquí no tiene sumado más porque pues está pasando por el punto 0, 0. ¿Sí? O sea, el punto de intercepción es 0, entonces pues aquí es como si sumáramos un 0 para cumplir la ecuación de la línea. Pero bueno, aquí pues, simplemente sumamos un 0, aquí igual, entonces por eso yo no coloco nada, sino la dejo simplemente así. Y aquí lo importante resaltar es que este b sobre a me da la pendiente. ¿Listo? Menos b sobre a, que significa que uno sea positivo y el otro sea negativo, que el positivo significa que es la línea que va ascendiendo, ¿sí? Que va creciendo, y el negativo me está representando a la ecuación de la línea que va bajando. ¿Listo? Bueno, espero que eso haya sido claro por el momento. Así tal cual como se hizo el análisis de esta, pues es igual el análisis de esta, solamente que la ecuación va a cambiar. Voy a aprovechar que esto de una vez está aquí dibujado, y entonces las ecuaciones que nosotros vamos a tener para una elipse acostada, ¿sí? Acostada
como esta, es decir, que el eje X está aquí y entonces ahora la elipse está sobre el eje Y. Dame un segundito aquí, coloco esta línea, listo, este es X, X es Y, entonces aquí teníamos una hipérbola, estoy con ese nombre de elipse, teníamos una hipérbola sobre el eje X, aquí tenemos una hipérbola sobre el eje Y. La ecuación que se va a manejar para la hipérbola sobre el eje Y viene siendo una ecuación pues similar, solamente que lo que va a cambiar es el orden de estos dos términos. Entonces tendríamos y al cuadrado sobre b al cuadrado, perdón, sobre a al cuadrado, disculpen ahí, y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Las asíntotas en este caso pues vienen siendo igual a y, en este caso va a ser y igual a sobre b x, y la otra pues va a ser negativa, menos a sobre b x. Fíjense que bueno, siguen siendo líneas rectas. Aquí en una hipérbola acostada sobre el eje X va a ser B sobre A, y acostada sobre el eje Y va a ser A sobre B. ¿Listo? Ya entonces vamos a mirar qué pasaría con una hipérbola que no tenga su centro en 0, 0, sino en cualquier punto del plano. Entonces ya vamos a mirar qué pasa. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una hipérbola, digamos que en este punto, vamos a suponer que está sobre el eje X, entonces yo trazaría primero una línea paralela al eje X, ¿cierto? Porque sobre esta línea paralela al eje X es donde va a estar la hipérbola. Obviamente vamos a suponer que este punto tiene coordenadas, en X tiene coordenadas H y en Y tiene coordenadas K, o sea, este punto vendría siendo H, K, ¿sí? Y podríamos tener, digamos que corremos hacia acá 3 cuadritos, y aquí tendríamos una hipérbola, aquí otros 3 cuadritos para acá, y aquí tendríamos la hipérbola. Listo, obviamente cada una de esas hipérbolas tendrá sus asíntotas. Vamos a dibujarlas así, asíntotas, líneas rectas que no tocan pero pasan por el centro. Listo, aquí las estamos construyendo. Esas vendrían siendo sus asíntotas. Y pues obviamente con base en eso uno puede construir ya lo que son las otras. La ecuación como tal. Nosotros podemos ver prácticamente que aquí tenemos lo que es el vértice, los vértices, y aquí podemos tener lo que son los focos. ¿Listo? Dentro de eso. Entonces, aquí tenemos los focos. Obviamente una cosa característica de las hipérbolas es que la distancia que hay de este vértice a este foco tiene que ser exactamente la misma distancia que hay de este vértice a este foco. Y pues ya con eso la ecuación de la hipérbola que tenemos en este caso, que está es una acostada como si estuviera paralela al eje X, ¿cierto? Tendríamos pues la ecuación, la siguiente ecuación, que viene siendo X menos H, ¿listo? Siendo X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Obviamente pues se cumple, sigue obedeciéndose aquí la norma de B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Listo? Ya sabemos que C es la distancia a los focos, A es la distancia a los vértices, o sea, A es esta distancia, y C vendría siendo del centro hasta los focos, eso vendría siendo C. ¿Listo? Y lo otro que habría que tener en cuenta pues obviamente son las asíntotas. Voy a escribir, entonces aquí tendría Y menos K igual a más o menos, porque acuérdense que tenemos una positiva y una negativa, de B sobre A de X menos H.
¿Listo? Siempre esto va a ser una línea recta, entonces siempre vamos a tratar de tener y igual a mx más b. Aquí sí de pronto puede estar un más b, como voy diciendo la ecuación de la línea recta mostrada general. ¿Listo? Este otro plano cartesiano lo hice de pronto para mostrarles, entonces supongamos que ahora tenemos un punto por acá. ¿Listo? Punto por acá. Y lo mismo, vamos a hacer una hipérbola, pero ya no acostada paralela al eje X, sino acostada paralela al eje Y. O sea, trazo una línea paralela al eje Y y voy a suponer que mi hipérbola se encuentra acá. Entonces cuento dos cuadritos para acá, dos cuadritos para acá, dos cuadritos hacia acá y dos cuadritos hacia acá. Y ahí tendría ya mi hipérbola. Aquí tengo mi vértice. Aquí puedo tener mi foco. ¿Listo? Y efectivamente la ecuación que rige esto, pues viene siendo una ecuación, pues, donde se va a cambiar todo este paréntesis de la y por este paréntesis de la x. Se cambia, es decir, se cambia el orden, pero se mantiene el a y el b. O sea, es decir, queda y menos k al cuadrado sobre a menos x menos h sobre b al cuadrado, perdón, eso también son al cuadrado, igual a 1. ¿Listo? Perdón que no me estaban viendo ahí. Igual a 1. Aquí tendríamos que se sigue manteniendo esta ecuación, o sea, es la misma. Igual las letras no cambian su significado, es decir, que la distancia que hay entre el centro y el vértice, pues es lo que se conoce como A, y la distancia que hay entre el centro y el foco es lo que se conoce como C. ¿Listo? O sea, esta distancia de acá es A y sigue siendo igual, no que porque cambió o giró va a cambiar esas, no, siguen significando lo mismo. Y las asíntotas, pues terminaría siendo la ecuación y menos k al cuadrado, sigue siendo igual que esta, más o menos, donde aquí lo único que cambia es que ya no es b sobre a, sino va a ser a sobre b de x menos h. ¿Listo? Perdónenme, esto no es al cuadrado, porque precisamente es la ecuación de una línea recta. Entonces, esta vendría siendo las ecuaciones para una hipérbola acostada, podemos así decirlo, o una hipérbole sobre el eje Y y una hipérbole sobre el eje X. Esas son las ecuaciones que hay que tener en cuenta. Espero que ustedes logren tomar sus apuntes, aclarar sus dudas, tener claro qué significa cada letra de las que hay ahí, y pues nada, tenerlas presentes para ahorita que en el siguiente video pues vamos a resolver ejercicios y pues vamos a utilizar todos estos términos. Entonces ya ustedes se van a dar cuenta, ahora que ustedes recuerden qué es cada uno. ¿Listo? Espero les haya gustado, espero haber sido claro. Nos veremos en un próximo video. That's Vidania.